Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Te fuiste de puente y no tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, que en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y en este nuevo episodio te contamos sobre la polémica ley de telecomunicaciones, una nota que pone en duda que el huachicol se haya terminado como lo afirmó el pasado gobierno, y las últimas noticias sobre el rancho Izaguirre en Jalisco. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. Ley censura ahora la ley de telecomunicación. Bueno, se basan en un artículo que ya dije que si no es la intención censurar las plataformas, ni mucho menos, que si se malentiende ese artículo que se quite, que no hay ningún problema. Pero siguen, pero es que quieren censurar las plataformas, quieren censurarlas. Hay un tema del que tenemos que hablar sí o sí. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que ha generado fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Tan descarada era la reforma que por lo pronto el Senado detuvo su votación, pero hay que seguir muy vigilantes porque el contenido es, por decirlo menos, alarmante. Y esto es porque la iniciativa transfiere las funciones de las que se encargaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ese que sí era un órgano autónomo, a una nueva agencia que en lugar de ser autónoma, será controlada por el gobierno. Esta concentración de poder permitiría al Ejecutivo decidir qué medios pueden operar, controlar el espectro radioeléctrico y vigilar contenidos, abriendo la puerta a la censura previa, el bloqueo de plataformas digitales y la vigilancia masiva sin control judicial. Tal cual, uno de los artículos dice que pueden bloquear plataformas digitales. ¿Te imaginas? Nos podrían bloquear a cualquiera con una página de internet. Diversas organizaciones y periodistas del país emitieron un comunicado al respecto, mostrando su preocupación y los diversos impactos negativos que esta ley puede tener hacia la libertad de expresión, hacia nuestra libertad de expresión. Sobre ello, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, para México y Centroamérica, nos cuenta las implicaciones de esta iniciativa. La propuesta de nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión presentado por la presidenta Sheinbaum, aun y cuando ya fue retirada para su revisión, presenta aspectos muy preocupantes. Obviamente el que ha causado mayor revuelo es el artículo 109, que habilita a la Agencia de Transformación Digital para bloquear temporalmente plataformas digitales que vulneren la normatividad. Así de amplio y así de ambiguo se está redactando o se redactó precisamente pues para darle un amplio espectro de discrecionalidad a esta agencia de transformación digital. Es muy preocupante porque ni siquiera este tipo de disposiciones legales los encontramos en países como Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Sí los encontramos en Venezuela y en Cuba. Entonces, eso es lo preocupante, que nos estamos acercando más a ese tipo de regímenes que a regímenes democráticos. La ley de telecomunicaciones, la propuesta tiene que ser revisada y tiene que ser discutida ampliamente, y ojalá que estos espacios de diálogo que han anunciado en el Senado sean efectivos, sean reales, sean plurales y no sean una simulación solamente para volver a presentar una ley que, además de ese aspecto que ya comentábamos, pues tiene muchos otros muy preocupantes. También, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, escribió esta semana sobre el tema. En su columna, muy recomendada, refuerza la idea del control que se busca tener sobre los medios privados y su impacto en el derecho a la información, pues inevitablemente se tendría un control claro sobre el contenido que se difundiría en los medios de comunicación. La iniciativa de ley de telecomunicaciones, esa que tú y yo conocemos como la ley censura, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, y no es para menos. Es una iniciativa más en contra de la democracia porque limita la libertad de expresión, elimina un contrapeso y concentra todavía más el poder en manos del Ejecutivo.
El gobierno no puede negar la intencionalidad y la literalidad pro censura, menos aún después del sexenio de López Obrador, en que, aún sin ley, la censura se manifestó abiertamente contra comunicadores, comentócratas y medios a través de campañas sucias, el monopolio de la comunicación mañanera, la persecución fiscal, la revelación de datos personales, el daño reputacional, el espionaje a periodismo y a tantas otras organizaciones de la sociedad civil. Hay que reconocer que la presidencia ha tenido la sensibilidad de retirar la iniciativa y de montar un conversatorio para escuchar distintos puntos de vista. Pero no podemos ignorar dos peligros. El primero es que pase lo mismo que ocurrió con la iniciativa de reforma judicial. Mucho conversatorio, mucho parlamento abierto. ¿Para qué? Para que no se le cambiara ni una sola coma a la iniciativa. El segundo es que denota un intento deliberado de controlar a los medios, un intento por tener una llave maestra que permita al gobierno cerrar a piedra y lodo las puertas a las redes sociales y a las plataformas digitales, una llave maestra para abrir de par en par el monopolio gubernamental de la verdad. Nos dice la presidenta que la 4T no censura, que en México ya tenemos una verdadera democracia. Nos dice también que la iniciativa no dice lo que dice y que su gobierno no está en favor de la censura. Lamentablemente diferimos. Sí dice lo que dice, lamentablemente no fue un error y lamentablemente pasó por varios ojos de su círculo más cercano y aún así la presentaron ante el Congreso. Ella misma dijo en la mañanera que la ley Telecom se venía trabajando desde hace meses, así que no, un descuido no fue. ¿Por qué debemos de estar preocupados? Porque si la iniciativa llegara a prosperar y la superpoderosa Agencia de Transformación Digital así lo decide, mañana podrías no tener acceso a las páginas de información de tu preferencia, a los videos que producimos los investigadores y periodistas, a tus blogueros favoritos o a los programas de radio que escuchas. Así que no bajemos la guardia y no permitamos una política autoritaria de comunicación en donde solo puede escucharse una voz, la del oficialismo. No te pierdas su columna A Juicio de Amparo, donde cada semana reflexiona sobre los temas más importantes sobre política en el país. Se cierran los ductos y se acaba el huachicol. El pasado 31 de marzo, la Marina anunció un aseguramiento histórico de huachicol en Tamaulipas. Pero en Mexicanos contra la Corrupción descubrimos algo más grave. Un alto funcionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico está vinculado, ni más ni menos, que a la empresa a la que le decomisaron millones de litros de diésel de contrabando. ¿Aseguramiento histórico o encubrimiento oficial? Escuchamos a Verónica Ayala, periodista de MCCI, quien junto con Iván Alamillo, también periodista de nuestra organización, revelaron la conexión entre el funcionario portuario y la empresa huachicolera. Bueno, lo que revelamos en esta investigación es que un alto funcionario del sistema portuario está ligado a la empresa a la que se le decomisaron 10 millones de litros de huachicol tras arribar al puerto de Tampico a finales de marzo. ¿Quién es este funcionario? Es Francisco Javier Antonio Martínez, que tiene el cargo de director de Administración y Finanzas de la Acipona, precisamente de Tampico. Y este funcionario está asociado en una compañía en Belure con los dueños de Intansa, que es la empresa que importó el combustible ilegal desde Estados Unidos. La cereza en el pastel es que este funcionario, Antonio Martínez, además de que no declara su participación accionaria en la empresa ligada a la huachicolera, reporta en su declaración patrimonial de 2024 tener 18 vehículos, entre ellos 10 autos clásicos de colección que compró de contado en solo 2 años, así como camionetas de lujo, motos Harley Davidson y demás. A pesar del involucramiento de este personaje, de este funcionario con la empresa que importó el huachicol, él sigue en su cargo, aún hasta mediados del mes de abril, seguía todavía como funcionario, sin que hasta este momento las autoridades se hayan pronunciado al respecto. Pero la historia no termina ahí. Algo no cuadra. En el operativo contra la empresa Intansa, el gobierno federal reportó el decomiso de solo 10 millones de litros de diésel ilegal. El problema es que en realidad fueron 20 millones de litros los asegurados.
¿Dónde quedó la otra mitad? El periodista Iván Alamillo revela los detalles de este caso en una nueva investigación. El gobierno federal reportó haber decomisado 10 millones de litros de diésel tras el histórico decomiso que se llevó a cabo a finales de marzo en Tamaulipas. Sin embargo, Intansa, la empresa que fue la responsable de importar el combustible ilegal desde Texas, está reclamando en tribunales la confiscación de 20 millones de litros de supuesto aditivo de su propiedad. Es decir, hay una diferencia de 10 millones de litros entre lo que Intansa asegura que le decomisaron y lo que el gobierno federal reportó haber confiscado. No sabemos hasta la fecha qué pasó con esa cantidad de combustible. Intansa reportó tener su domicilio en el número 335 de la calle Luis Elizondo en Monterrey, en donde únicamente se encuentran residencias para alumnos que estudian en el TEC de Monterrey en esa ciudad. Registros de importaciones que consultamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan que Intansa ha estado introduciendo aditivos para aceites al país al menos desde octubre del 2023, cuando ingresó cerca de 19 millones de litros a través del puerto de Guaymas. 6 meses después, en abril del 24, la empresa volvió a importar 8 millones de litros. Esta vez el líquido desembarcó en el puerto de Tampico. En Mexicanos contra la Corrupción revelamos que el director de Administración de Finanzas del puerto de Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, está asociado con los dueños de Intansa, Ramiro Rocha y Ricardo Ayón, en la empresa comercializadora de bienes y servicios de Nuevo León, Velure. El funcionario asumió su cargo en el puerto de Tampico en marzo de 2024, un mes antes de que Intansa ingresara por primera vez a ese puerto con un cargamento de supuestos aditivos. ¿Había allí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. Antes de despedirnos, vamos con una última noticia no muy agradable. La Fiscalía General de la República concluyó el martes pasado que en el rancho Izaguirre, en Jalisco, no era un sitio de cremación. Lo anterior, pese a que desde 2019 hay informes oficiales que reportan que en la zona del rancho de Teauchitlán fueron encontrados cuerpos incinerados y zapatos regados. Escuchamos a Vanessa Cisneros, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, hablar de las contradicciones de esta afirmación por parte de la Fiscalía. En la última conferencia de prensa que dio el fiscal general Hertz Manero, dijo que el rancho Izaguirre en Teauchitlán no operó como un centro de cremación, aunque sí encontraron pedazos óseos calcinados. También confirmó que el crimen organizado usó este lugar para adiestrar personas y que desde 2021 las autoridades estatales lo sabían. Sin embargo, investigaciones que publicamos revelan que las autoridades locales y federales tenían conocimiento de que en esta zona habían calcinado personas, cuando menos desde agosto del 2019. De esto tenían conocimiento altos mandos de la Sedena. Nos vamos para que sigan disfrutando de su sábado y nos escuchamos la próxima semana. No olviden revisar nuestras investigaciones en contralacorrupción.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Comparte este podcast para que nadie se quede fuera de los temas más relevantes en corrupción e impunidad. Hasta la próxima. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.